¿Qué tal? Es un gusto volverles a saludar aquí en el Colegio de Empresarios, en la licenciatura en Mercadotecnia tercer cuatrimestre, trabajando juntos la materia de desarrollo organizacional. Y bien, ya vamos en el tema número 5, es el penúltimo tema de nuestro programa de estudio marcado para esta asignatura. Y en esta ocasión vamos a desarrollar la sesión número 13. En estas intervenciones avanzadas del desarrollo organizacional, hemos tenido la oportunidad de identificar qué es una intervención que de hecho en sesiones anteriores ya habíamos colocado o habíamos ya abordado. También hablamos de las intervenciones globales, tanto las dos últimas sesiones, las que nos anteceden a esta que vamos a desarrollar juntos en esta ocasión, que fueron las intervenciones globales. Entre ellas hablamos de las reuniones de todo el sistema, hablamos de juntas de confrontación, hablamos del sistema 1-4T de Likert y hablamos del DO Grid, que es una de las intervenciones globales más interesantes y más conocidas dentro del ámbito del desarrollo organizacional. Bien, en esta ocasión abordaremos entonces nuestra siguiente intervención, que son las intervenciones tecnoestructurales. Bien, para ya terminar o abordar hacia siguientes sesiones la intervención de terceras partes y los grupos T. Bien, como es nuestra costumbre, vamos a revisar cuáles son los objetivos, tanto particular como específico. Nuestro objetivo particular nos indica que ustedes podrán describir las distintas intervenciones que a nivel avanzado se conocen del desarrollo organizacional. Así también podremos establecer nuestro objetivo específico comentando que al final ustedes serán capaces de identificar las siguientes intervenciones, las cuales están calificadas como avanzadas dentro del ámbito del desarrollo organizacional, y son las globales, que ya terminamos la sesión anterior de revisar, las tecnoestructurales, las de terceras partes y los grupos T. Bien, y bueno, pues entonces entremos de lleno a trabajar en esta ocasión desarrollando lo que es el subtema o subtópico, intervenciones tecnoestructurales. Y bien, como siempre les invito a seguirme en la siguiente lectura. Casi todas las intervenciones estructurales buscan un perfeccionamiento conjunto de los sistemas social y técnico de las organizaciones, de ahí el término social y de la parte técnica. El siguiente recuadro nos dice lo siguiente: las aplicaciones se califican con toda propiedad como desarrollo organizacional, hasta el grado en que esto último es cierto. Se utiliza el modelo de investigación-acción participante y hay otras características congruentes con la forma en la cual se ha descrito el desarrollo organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en otras palabras, tal vez podríamos estar pensando que este tipo de intervenciones no van muy ubicadas o no podrían ir muy relacionadas o directamente hacia lo que es el DO. Sin embargo, en esta diapositiva nos comentan que sí se califican como un desarrollo organizacional. ¿Por qué? Porque de entrada se utiliza un modelo de investigación-acción. Recuerden ustedes que ese modelo de investigación-acción lo vimos cuando abordamos el tema de principios básicos del desarrollo organizacional, y precisamente uno de esos principios o fundamentos del DO se refiere a la investigación-acción. Sí hay un modelo de investigación-acción, y entonces también se pueden identificar otras características que son congruentes entre ellas, que nos llevan a percatarnos y nos llevan a puntualizar que efectivamente sí estamos hablando de intervención como tal titulada tecnoestructural. Y bueno, en esta ocasión vamos a revisar cuáles son esas intervenciones tecnoestructurales. Básicamente en esta ocasión elegí 7 de ellas. Vuelvo a repetir, hay mucha más información al respecto. No es que no sea relevante, sino que simplemente quise tomar como una forma más ilustrativa o más conocida las que se manejan con más frecuencia dentro del ámbito del DO. Esto no los limita de ninguna forma a que ustedes puedan investigar
otras más, ¿ok? Entonces, dentro de las tecnoestructurales vamos a revisar los sistemas sociotécnicos, lo que se maneja como rediseño del trabajo, los círculos de calidad, la administración por objetivo o también conocido por sus siglas APO, estructuras paralelas de aprendizaje, lo que es la administración de la calidad total, Total Quality Management, y terminaremos con reingeniería. Cabe mencionar que en esta sesión número 13 nosotros abordaremos sistemas sociotécnicos, rediseño del trabajo, círculos de calidad, administración por objetivos y estructuras paralelas de aprendizaje. Esto es, en la siguiente sesión, en nuestra sesión número 14, abordaremos para terminar estas intervenciones tecnoestructurales el TQM, el Total Quality Management, y la reingeniería. Entonces, como también ya es costumbre, vamos a acompañarme al pizarrón para que anotemos estas intervenciones tecnoestructurales que revisaremos en esta ocasión. Sistemas sociotécnicos, rediseño del trabajo, si gustan apuntarlo en sus hojas o en su apartado para esta materia, para que poco a poco nos vayamos siguiendo y no se vayan a perder, por favor. Círculos de calidad, APO, y finalizaremos nuestra sesión con estructuras paralelas de aprendizaje. Vayamos a revisar cada una de ellas. Comencemos entonces revisando lo que se refiere a sistemas sociotécnicos. La teoría SST, por sus siglas, tal como lo describen los autores Cummings y Worley, tienen dos premisas básicas. La primera se trata de que los sistemas de trabajo efectivos deben perfeccionar conjuntamente las relaciones entre sus partes sociales y técnicas. Y la premisa número 2 nos comenta que dichos sistemas deben administrar de una manera efectiva la frontera que los separa y los relaciona con el ambiente. Fíjense qué interesante planteamiento. Nosotros cuando estamos escuchando sociotécnico o palabras compuestas, pues es evidente que estamos hablando de dos o más variables. En esta parte estamos abordando la parte social y por otro lado la parte técnica. Si ustedes ven la ilustración que estoy manejando en esta diapositiva, bueno, pues es el apuntar con una mano común y corriente con nuestro dedo índice y estar confrontándolo con un dedito que ya es muy conocido por nosotros, que se llama cursor. Hay algunas compus que traen el cursor como una flechita y muchas más con una manita con su dedo índice indicándonos o llevándonos hacia la parte de la acción para abrir links o para hacer cualquiera de las indicaciones
que el computador o la computadora nos estén manejando. Entonces, fíjense bien, aquí la idea es que se perfeccione no solamente la parte técnica, sino también la parte social o viceversa. Resulta que en muchas de las ocasiones las empresas o las organizaciones y las personas que la conforman siempre se van a la parte dura o la parte de la estructura dura o los procesos duros, que es básicamente cuando se aplica mucha tecnología. Y entonces aquí en este orden de ideas revisamos que el ámbito organizacional o el comportamiento organizacional está muy pegado a este sentido, a la parte del sistema, a la parte de la tecnología. Hay gente, por ejemplo, que tiene en sus manos toda la tecnología que ustedes puedan imaginar para desarrollar su trabajo y todo se hace de una manera que se convierte en virtual. Creo que también ya lo había comentado con ustedes en esta materia. Imagínense o hagan un recuento. ¿Cuántas personas de las que ustedes conocen y tienen una relación de trabajo vía internet o vía correo electrónico o vía chat, porque hay mucha gente con la que nos comunicamos en este sentido, conocen frente a frente, han tenido una reunión frente a frente o han tenido una interrelación más personal? ¿Con cuántas no? Yo les puedo asegurar que por lo menos, a la mitad de estas personas nunca las han visto. Sin embargo, la relación puede ser muy interesante, ha sido muy fructífera y se ha manejado mucho en el sentido negocio. Estamos hablando desde el punto de vista sentido negocio. Hay organizaciones donde sus colaboradores son muy acostumbrados, están muy dados a comunicarse vía radiocomunicación o vía telefónica móvil, por ejemplo, con sus móviles, con todos estos aparatos como el BlackBerry, por ejemplo, que son muy comunes ya en el uso de cotidiano en ejecutivos y en mandos. Entonces, por ejemplo, no sé, me ha tocado estar trabajando como consultora con gerentes o con directores y siempre tienen ahí su aparatito. Y de repente el aparatito vibra o suena una alarmita y entonces estamos en la reunión, lo toman y empiezan a revisar sus correos electrónicos y empiezan a contestar sus correos electrónicos, ya no como mensajes de SMS, sino como correos electrónicos. Es la gente que está muy acostumbrada a trabajar con la tecnología. Yo me pregunto, ¿y si un día se les pierde? ¿A ustedes se les ha perdido, por ejemplo, un día el celular? ¿O lo han dejado por accidente en algún otro lado y de repente necesitan un número de teléfono? No, voy más simple. Ustedes se saben el número telefónico de la empresa, de su cliente más importante. Muchos, yo creo que no. Porque como lo tenemos integrado en la memoria del teléfono de la oficina o en el móvil de la oficina o incluso en el móvil personal, no somos capaces ya de retener los números telefónicos, que digo mucho menos los correos electrónicos. Aquí la idea es que lo ingreses, lo des de alta y ya nada más le llames a la inicial, lo localices, le des enter y mandes tu información, por ejemplo. A esos avances o a esos cambios tan dramáticos se ha llegado en la tecnología. Para nosotros o para gente incluso de generaciones posteriores a las de nosotros, mis contemporáneos, por ahí de los 70, pues resulta ya así como que muy sorprendente, ¿no? Para nuestros niños, para los chicos que nacieron en los 80, en los 90, que yo digo que ya nacieron con la laptop de este lado y con el celular acá, pues es algo muy cotidiano. Pero entendamos una cosa, en las empresas vamos a encontrar gente de muchas edades distintas. Yo acabo de estar en una consultoría donde me topé con 2 personas mayores de 60 años trabajando, revisando documentos, haciendo conciliación. Una de ellas estaba haciendo conciliaciones bancarias y me dejó sorprendida porque el señor trabajaba a PL, como diría una amiga, a puro lápiz. Él no tenía ninguna computadora junto y sin embargo estaba haciendo conciliaciones bancarias. Alguien de ustedes seguramente ya hizo ese tipo de trabajo y no es nada recomendable. A mí no me gusta. Entonces hay mucha gente que todavía con la parte de la tecnología no está muy familiarizada. Este sistema sociotécnico precisamente pretende
que estos cambios, estas adaptaciones, estos nuevos modelos, no solamente se vayan a la parte tecnológica y tengamos gente muy audaz o muy entrenada o muy hábil para trabajar a través o con este tipo de tecnología, sino que también la parte social no la perdamos. Con esto quiero decirles que, la parte de la distancia sí afecta mucho físicamente, pero la relación con el ambiente no debería ser de esta forma, ¿ok? Y bueno, concluimos con la siguiente comentario, de tal manera que haya intercambios efectivos con el ambiente junto con una protección de las perturbaciones externas. Los proyectos sociotécnicos, continúa la siguiente diapositiva, tienden a ofrecer la formación de grupos de trabajo autónomos, lo que también se conoce como autodirigido o autoadministrado, palabras también que son muy utilizadas en este sentido del DO. Y en la actualidad se emplean con mucha frecuencia. Ustedes poco a poco dentro de las organizaciones ya tendrán oportunidad de escuchar estas palabras, que necesitamos grupos o equipos de trabajo que sean autodirigidos o autoadministrados. Otra palabrita por ahí que anda muy de moda, el autosustentable. Y entonces dice la gente, ¿me puedes explicar qué quiere decir eso? Aquí la idea es que estos sistemas sociotécnicos precisamente le permitan a los demás ya tener su propio sistema, su propia metodología, su propia forma de trabajar, y que esto les permita precisamente abrirse pasos ellos solo, con una autodirección, o poder manejar sus recursos de acuerdo a sus posibilidades desde el punto de vista autoadministrado. Y bueno, pues eso sería el sistema sociotécnico, que es una de las primeras intervenciones tecnoestructurales que en esta sesión nos ha correspondido revisar en forma rápida y en forma muy precisa para ustedes. Otra de las intervenciones es el rediseño del trabajo. Veamos en qué consiste el rediseño del trabajo. Los autores Hackman y Oldham recomiendan que las organizaciones analicen los trabajos utilizando 5 características clave de trabajo y que después rediseñen estos trabajos para incrementar al máximo la motivación de los trabajadores. Aquí ya vemos que no solamente es rediseñar por las cuestiones técnicas, sino también rediseñar para lograr una motivación en los trabajadores. Créanme ustedes que cuando nosotros nos topamos en una organización como consultores o como integrantes incluso de esa organización, con gente motivada, si yo realmente voy motivada a mi trabajo, si yo realmente disfruto mucho mis actividades porque estoy haciendo algo que realmente me gusta, bueno, pues entonces yo voy a tener mejores resultados. Precisamente esta intervención va enfocada a que este rediseño motive o dé un nuevo curso de acción a las personas que trabajan en esa organización, y así incluso se podrán estar solucionando y previniendo problemas que podrían arrojarse si la gente no está a gusto con lo que está haciendo. Veamos en qué consisten o cuáles son esas 5 características del rediseño del trabajo. La primera es que debe haber variedad, ¿sí? A nosotros como seres humanos nos fastidia un poco la monotonía. Todos los días tengo que llegar, tengo que prender computadora, tengo que hacer este registro, tengo que correr este reporte y tengo que entregarle a no sé quién, y se convierte en una serie de tareas monótonas o una serie de tareas muy automáticas que en un momento dado pueden hacer que la motivación en el trabajo baje. Este rediseño puede permitir a que haya cierta variedad. A lo mejor se podría hacer un formato nuevo o se podría hacer un procedimiento un poquito distinto que nos permita simplificarlo o que nos permita hacer algo todavía más profesional. Por ejemplo, en alguna ocasión yo me acuerdo de un cliente que tuve, el cliente que les comentaba del control de sus compras
de todas sus distribuidoras, él, por ejemplo, acostumbraba como parte de control de compras a que todas sus facturas o remisiones las tuviera a fin de mes para que él hiciera un estimado de cuánto tenía que llevar a cuentas por pagar. Y tenía que estar hablando mensualmente con sus clientes y pedirles toda esta información. La propuesta fue, oye, ¿y por qué no haces un sencillo formato? Mira, el formato va a decir, aquí le pones este dato, aquí le pones tu cantidad de producto y aquí le pones la cantidad a facturar. Puede ser con IVA, puede ser con el IVA desglosado, incluso puedes integrar tus descuentos, se vacía la información y si quieres se puede avalar con factura o con remisión para que tú tengas ahí todo tu vaciado o todo tu concentrado. Poco a poco se fue detallando, se fue afinando este formato y bueno, le dio resultados en cuanto a tiempo buenísimo, porque era todos los fines de mes estar hablando por teléfono, perder más de medio día en el teléfono checando que lo que él había pedido se había recibido para entonces hacer sus presupuestos. Créanme que a veces hasta el formato de operaciones o de reportes que son sistemáticos y que no se pueden sacar de lo que es el proceso de trabajo, se puede hacer un rediseño o una reevaluación en donde podamos incluirle algo de variedad. Otra más es la identidad de la tarea. Vamos a identificarnos con lo que hacemos. Hay mucha gente, por ejemplo, que le huye a los números, que no es precisamente el cálculo una de tus fortalezas. Sin embargo, de alguna u otra forma tienes que enfrentarlo en tu trabajo. La idea es que te identifiques con él, que te identifiques con la tarea, haciéndolo tal vez más sencillo o llevando un procedimiento menos complicado que te ayude a entenderlo y realmente identificar cuál es su importancia. Obviamente, otra de las características es la importancia del trabajo. Y aquí en la importancia del trabajo, lo más interesante es determinar qué tan relevante o qué tanto impacto tiene mi trabajo hacia los otros, tanto al cliente interno como al cliente externo. ¿Qué es lo que pasa si yo paso un reporte equivocado? ¿Qué es lo que yo paso si paso en mi reporte a tiempo? ¿Qué es lo que pasa si yo conformo todos los datos de la requisición que me están solicitando y los paso de inmediato a mi siguiente cliente? O de mi proveedor viene esa información, yo la completo y le sigo dando flujo dentro de la organización. A lo mejor estoy ahorrando minutos o hasta horas o hasta días, porque si yo tengo esa información y la puedo desplazar en el momento, le estoy ayudando a los siguientes bloques. Entonces también esa valoración, esa importancia, ese peso que tienen o esa relevancia que tienen mis tareas es bien importante de identificar cuando se habla de rediseño. Otra más es la autonomía, hasta dónde soy autónomo, hasta dónde yo puedo ser capaz de tomar decisiones, hacia dónde o hasta qué momento yo puedo estar trabajando bajo mis propios lineamientos, evidentemente no abordando precisamente algunas otras cuestiones, sino siendo lo más coherente posible y tratándome o manejándome bajo los lineamientos o las políticas de la organización. Y otra de las características de este rediseño del trabajo se refiere a la retroalimentación. Siempre es necesario, como en el espejo organizacional lo vimos en su momento, de identificar cómo me ven los demás. En este caso, con mi inmediato superior, yo debo estar en constante comunicación y preguntar, oye, ¿cómo ves mi trabajo? ¿Qué te gustó, qué no te gustó? Hace algunas semanas me encuentro con una de mis alumnas de una institución donde también imparto materia y me dice, ¿qué le pareció mi trabajo final? Yo honestamente lo vi nada más así como muy en forma general. Yo dije, bueno, pues para el tiempo y para el nivel de exigencia, pues está bien. Y yo le dije así, está bien tu trabajo. ¿Y qué creen que hizo esta chica? Se puso a llorar. Entonces yo cuando la vi llorar dije, a ver, o sea, ven, ¿qué te pasa? ¿Te molestó algo? A mí me preocupó mucho porque dije, a lo mejor hasta lo ofendí, yo ni cuenta me di. Dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? ¿Tienes algún problema? Es que no es justo, maestra. Yo tuve 8 días para hacer este trabajo y no sabe el trabajo que me costó. No sabe la inversión de tiempo que llevé.
Yo llegué, y sí es cierto, llegó ella al día del examen final sin dormir. ¿Por qué? Porque le faltó administrar el tiempo, esa es una realidad. Pero la otra es que al final hizo todo, pero lo trató de hacer tan meticulosamente y tan detalladamente que se pasó del tiempo normal, y entonces ella quería lograr un excelente trabajo. Ella vino de menos a más y me lo confesó: como alumna vengo de menos a más. Yo odiaba la mercadotecnia y casi al final del periodo o de esta materia estoy convencida que es una maravilla. Y entonces ahí empezó a subir su motivación, empezó a cambiar su perspectiva en cuanto a lo que era la materia, y al final le metió toda la velocidad y todas las ganas y todo el entusiasmo del mundo. Entonces cuando yo le digo, y me lo dijo, es que se siente muy feo, maestra, cuando el profesor le dice a uno, está bien, a mí me suena a que no le importa mi trabajo. Y vieran qué mal me sentí. Dije, ok, vamos a hacer una cosa, ya terminó el 4, ya tienes tu calificación, ya no la podemos mover, ¿estás de acuerdo con ella? Sí, pero a mí no me interesa tanto la calificación, me dijo esta chica, y eso sí me dejó muy sorprendida. Me interesa saber qué hay con el proyecto, ¿sé hacer proyectos o no lo sé hacer? Y entonces combiné con ella en que iba yo a llegar al momento en que iba a abrir su trabajo, lo iba a revisar con lupa y le iba a dar mis impresiones, y así lo hice. Me senté, abrí el archivo, empecé a leer los párrafos. Yo ya tenía toda la idea muy general de lo que era, pero como que sí había habido detalles que había yo perdido en cuanto a datos, no en cuanto a datos, sino en cuanto a la proyección y a la visión que le estaba dando a su proyecto. Terminé muy satisfecha, debo ser honesta, porque sí se vio que le puso la suficiente atención e interés. Sí le hice varias observaciones, y yo creo que cuando alguien te hace observaciones es porque le importas, le agradas o le interesas. Y entonces aquí quiere decir que te está poniendo atención y que puedes mejorar en gran forma lo que estás haciendo. Yo le hice unas puntualizaciones muy claras en cuanto a lo que ella podría de tener más de oportunidad de lo que ella estaba planteando en su proyecto y de las posibilidades que yo le veía al mismo. Incluso yo le llegué a comentar que su proyecto a mí se me antojaba como para que lo desarrollara como tesis para titularse. Y creo que se entusiasmó mucho y hasta me dijo, ¿usted podría ser mi asesora? Dije, sí, sí se puede, claro, a mí me encantaría. Yo he tenido también la experiencia de asesorar más de 5, 7, 10 tesis, ya no recuerdo, y todas han tenido o me han dejado una muy buena experiencia y mucha satisfacción. Sí, bueno, pues una más, ¿por qué no, verdad? Es un proyecto digno de extenderse, de hacerlo más vasto, de enriquecerlo más y de aplicarle una metodología mucho más formal. ¿Por qué? Porque hay interés. Entonces imagínense, si tú estás en tu centro de trabajo, estás en tu puesto y tienes esa motivación de hacer las cosas mejor, no, la retroalimentación en ese momento sí es bien interesante. Continúa en la cuestión del rediseño del trabajo lo siguiente. Las deficiencias en cualquiera de estos aspectos o características pueden conducir a un desempeño menor que el deseado e incluso a un sentido del fracaso. Y les comento, esta alumna realmente estaba frustrada, es más, me espanté de verle la reacción, dije, creo que no actué como debía haber actuado, la verdad no pensé que fuera a ser tan impactante para ella. Otro factor moderador es la intensidad de la necesidad de una persona de aprender y desarrollarse. Si esta necesidad es de nivel bajo, la presencia de las características esenciales del trabajo tiene menos probabilidades de conducir a una motivación, una satisfacción mayores en el trabajo. A lo mejor hay personas que ya no les interesa superarse en el sentido de adquirir y desarrollar competencias o adquirir nuevos conocimientos. Hay gente que ya la verdad no le interesa. No voy a entrar en razones ni voy a entrar en detalles muy particulares, pero sí hay gente que ya no le interesa ir más allá de lo que habitualmente hace. Sin embargo, hay personas que sí. Y cuando nos encontramos este tipo de personas donde la necesidad de aprendizaje y de motivación es alto, pues evidentemente estoy encontrando un campo muy fértil para poder obtener mejores resultados y para tener personas efectivas y equipos efectivos dentro de la organización. Y creo que es muy ilustrativa las dos fotografías que inserté en esta diapositiva, donde hay alguien que definitivamente se ve triste o aburrido o cansado o simplemente
fastidiado de lo que acaba de suceder, que a mí me da la impresión que es una sala de juntas, y a otra persona que está enojada y que se está peleando con una laptop. Yo no sé si esto lo han visto, pero sí, a mí me ha tocado ver personas que, incluso por ahí un video, en una investigación cualitativa, alguien nos bajó un video de un joven, de un chico que es aficionado, fanático de los juegos violentos por internet. Fue una investigación cualitativa en ese sentido, y nos presentaron un video de este muchacho. Esta fotografía del señor gritándole a la lab está de risa, porque este muchacho se azotó en la bueno, es más, hasta se desvistió. Por ahí en un canal muy famoso de internet anda este video, y es un chico que queda total y absolutamente desquiciado y se pelea con la computadora y le grita, fíjense, se escucha que le grita a los que están jugando muchas cosas, porque son dos niños que le ganan, y él se siente con un nivel de frustración increíble. Entonces, bueno, aquí a esos lugares, o a esos niveles más bien, podemos llegar, y el rediseño del trabajo nos ayuda precisamente para solucionar este tipo de problemas. Bien, estamos ya en la segunda y última parte de nuestra sesión de esta ocasión, y vamos a entrar a nuestros dos últimos tópicos que nos van a ocupar en esta ocasión. 3, círculos de calidad APO y estructuras paralelas de aprendizaje. Revisemos qué son los círculos de calidad. Los círculos de calidad a veces pueden formar parte de un Total Quality Management o una administración de calidad total, o pueden no ser parte integrante de, no es necesario. Hay organizaciones que los manejan por separados. De cualquier forma, es una manera de tener una resolución de problemas y el establecimiento de metas en grupo, centrado primordialmente en mantener y mejorar calidad de producto. ¿En qué consisten los círculos de calidad? Bueno, pues estos círculos de calidad son grupos conformados de 7 a 10 empleados, quienes se reúnen voluntariamente. Aquí no están impuestos por ninguna persona de la organización, ni siquiera por una intervención propia de un consultor. Ellos voluntariamente se reúnen en un grupo y se reúnen de forma regular para analizar y para hacer proposiciones acerca de la calidad del producto, así como de otros problemas cotidianos que se ven con mucha frecuencia dentro de lo que es el área o la unidad de trabajo. Las recomendaciones se emiten para una coordinación o comité directivo, y las juntas por lo general son una vez a la semana, con duración de 1 hora, pero se vale que esa hora esté incluida dentro de la jornada normal de trabajo. Y bueno, yo les comento rápidamente mi experiencia en círculos de calidad. Fue simplemente fascinante ver trabajar a los empleados en círculos de calidad. En este congreso que yo les comenté, como una reunión de todo el sistema en cuanto a la administración en cuanto a la implantación del sistema de calidad total que yo viví, se dio premiación o se premió a los círculos de calidad que mejores propuestas de mejora habían dado y que habían dado resultado dentro de sus actividades cotidianas. ¿Y saben quiénes ganaron más? No me acuerdo si eran 2 o 3 equipos de obreros que estaban trabajando en planta productiva, que se habían dado cuenta. Normalmente esto va enfocado a disminución de desperdicio y también a disminución a pérdidas, a minorar la pérdida de tiempo en los procesos también productivos. Entonces ellos habían tenido una reducción bien interesante en cuanto a desperdicio de alambre, porque eran equipos de control eléctrico industrial, y el alambre era un insumo importante en esta empresa, y se había hecho una reducción bastante interesante con una mejora en el proceso muy sencilla y muy simple. Mentiría si les dijera que no recuerdo bien, pero lo que sí nos impactó es que el costo se redujo considerablemente. Estos círculos de calidad sí tenían un requisito básico en cuanto a formación. Se requería que todos tuvieran primaria terminada. ¿Se acuerdan también que les platiqué que la parte de la educación es importante en sistemas de calidad total? Ahí fue donde se determinó que muchas de las personas en el área
en el área productiva, en el área de operaciones propiamente, no tenía la primaria concluida. Y entonces se invitó al Instituto Nacional de Educación para Adultos a que colaborara con nosotros, nos prestara maestros e iban a la empresa a darles sus clases y obtuvieron sus certificados de primaria. ¿Y saben para qué? Para formar parte precisamente de los círculos de calidad. De veras que fue una gratísima experiencia y más interesante y más enriquecedor fue para todos verlos el día del Congreso subir al estrado y que el director general de la organización les mostrara cuál era el regalo que en ese momento se les daba. Era un reconocimiento de vidrio, un reconocimiento bien sencillo con su nombre, y por ser integrantes del círculo de calidad debe tener un nombre, porque también se le debe bautizar o se le debe identificar con un nombre, y por su participación o en reconocimiento a su labor en el proceso y entonces se daba el nombre del problema que se había solucionado. Para esto se hizo un concurso, se tuvo que dar un seguimiento, hacer la evaluación en cuanto a impacto, costo, beneficio, en dinero o en tiempo de los procesos que llevaban y de las mejoras que lograron con sus propuestas, y de ahí lo que sí me acuerdo es que no se premiaron a todos los círculos de calidad porque se armaron muchísimos círculos de calidad, pero sí dieron resultado. Incluso recuerdo bien, yo estaba en aquella época en capacitación, que en nuestra área de capacitación tuvimos que habilitar salas especiales y hacer programaciones semanales para que todos tuvieran ingreso a esas salas y tuvieran sus reuniones, porque bien lo comenta la diapositiva, esas reuniones se hacían dentro de los horarios de trabajo. Bien, la administración por objetivo es otra de las intervenciones tecnoestructurales. ¿Qué es el APO o la administración por objetivos? Los programas de APO evolucionan de un diagnóstico colaborativo de la organización y son sistemas establecidos de objetivos y de revisión de desempeño, fíjense bien, objetivos y desempeño conjuntos, diseñados para incrementar un enfoque en los objetivos e incrementar también la frecuencia de las discusiones de resolución de los problemas entre supervisores y subordinados o entre mandos y colaboradores y dentro de los mismos equipos de trabajo. Fíjense que esta parte de administración por objetivos también tuve la oportunidad de vivir como empleada un proceso de APO. Honestamente, en un principio a mí sí me costó mucho trabajo porque recuerdo que era mi primer trabajo saliendo de la universidad, y aun cuando yo en la universidad ya había revisado qué era el APO, en la parte de la acción como que a mí todavía no me quedaba muy claro, no tanto lo que era, sino cómo debía yo plantear mis objetivos personales conforme al objetivo de la organización y del departamento. Entonces, recuerdo bien que en aquellos inicios de mi vida profesional, una de los problemas y por los cuales a mí me contrataron era de que se tenía que poner en orden ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social las comisiones mixtas de capacitación, de seguridad, registrar planes y programas y constancias de habilidades laborales. Y eran en aquel entonces 1,500 trabajadores de la empresa. Entonces, una de las cuestiones más dramáticas era precisamente hacer todo el proceso. Y específicamente para eso me habían contratado porque yo había hecho mi servicio social en Secretaría del Trabajo y Previsión Social y sabía yo todo el movimiento en cuestión de la gestión. Y créanme que cuando me dicen, no, sí estás contratada, pero fíjate que con mi jefa, bueno, con la que era mi jefa en aquel entonces, me dijo, hay que sentarnos a hacer tu planteamiento de objetivos, ¿no? Y yo así como que, sí, cómo no. Pero ya cuando tuve la reunión y me empezó a explicar, y, a ver, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿No? Entonces tú ya lo empiezas a platicar, no, fíjate que yo quiero. No. Dímelo como un objetivo. Y entonces tú te detienes y dices, ¿y cómo se arma un objetivo? Pues un objetivo te contesta las preguntas, ¿qué y para qué? Nada más. Y entonces yo cometo el error de empezar a decirle cómo lo iba a hacer. Me dijo, no, momento. Esas son las actividades, o en otras palabras, la estrategia que vas a desarrollar para cumplir tu objetivo. Eso no te estoy preguntando, ese es problema tuyo. Lo que yo quiero es que tú me digas para qué vas a hacer y para qué lo vas a hacer.
y que desarrolles toda esta gestión ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No les miento, me tomó mucho tiempo aterrizar la idea y llegar a establecer un objetivo. Finalmente lo hicimos, ella me ayudó, era la primera vez que yo establecí un objetivo de trabajo. Les digo que acaba de salir de la universidad, estoy yo muy fresca en aquel entonces. Y ya, por fin quedó y empecé a hacer la parte de la gestión. Evidentemente, un objetivo debe tener una unidad de medición y debe tener una unidad o contener una unidad de tiempo. Entonces, debes tener tantos planes y programas de las áreas registrados ante la Secretaría del Trabajo en 6 meses. O en un año tú vas a tener esto y esto y esto y esto y esto registrado, el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Se acabó. Y bueno, a mí como que de repente se me olvidó el tiempo, me empecé a meter en... Porque aparte de eso, pues eran muchas otras actividades que conformaba el puesto. Era una asistencia a gerencia de capacitación. Y de repente, yo me acuerdo que nada más me decía mi jefa, vamos en el mes tal, ¿eh? Yo, sí. ¿Y cómo vas en tu avance de la gestión de la Secretaría? Bien. Pero a mí no me quedaba claro qué era lo que realmente se pretendía con eso. Hasta que un día me prestó un manual de un curso de APO que se dio en la empresa antes de que yo ingresara a trabajar. Y entonces le dije, pues por aquí hubiéramos empezado, porque entonces yo te hubiera entendido qué es lo que realmente estabas buscando. Finalmente se dio, recuerdo que no fue al 100%, a mí particularmente lo que no me gustó en ese momento del APO es que había una evaluación de desempeño, y aquí lo comenta, incrementar el enfoque en los objetivos para incrementar la frecuencia de las discusiones de resolución de los problemas, pero es una revisión de desempeño conjuntos. Entonces, cuando hay una administración por objetivos o un APO, tú te debes sentar frente a tu inmediato superior, yo así le digo, inmediato superior, y decir, bueno, aquí está el papelito donde tú me estableciste un objetivo. Hace 6 meses o hace un año, normalmente la administración por un año. Y ahora sí te pregunto, ¿lo lograste? Y tú así como, pues sí, creo que sí. No creas, o sea, a mí dime con papeles. La gestión de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social la cumpliste al 100. Tráete la carpeta donde vienen ya los registros. Y empezamos a revisar y fue cuando caímos en cuenta de todo lo que a mí me había faltado. Y entonces en ese momento, no, pero es que tú me pediste que hiciera eso. Momentito. Tú tienes un trabajo normal, tú tienes una serie de actividades cotidianas, aparte, otro de tus objetivos dentro de la empresa y el puesto era este. ¿Por qué no lo hiciste? Y entonces empezaba la presión, empezaba esta parte de la discusión, y lo que a mí más me dolía es que el incremento de sueldo era con base en la evaluación de desempeño. Eso fue lo que a mí particularmente nunca me gustó del APO. Yo no sé si hay empresas, porque nunca volví a tocar el área de administración por objetivos, se siga manejando esta parte o negociando esta parte del incremento en sueldos con base en una evaluación de desempeño. Yo ahí sí lo considero un poco desequilibrado, ¿no? Hay otros que no, pero bueno, esto ya depende de quienes manejen esta intervención avanzada y para qué sirve. Tiene la parte de sus beneficios, y yo creo que bien situado el personal de qué es, para qué se quiere y cómo lo tienes que hacer tú, entonces el insertarlo o en integrarlo en una administración por objetivos y trabajar la parte de evaluación de desempeño conjunta, pero con toda esa objetividad, sí puede funcionar y funciona muy bien en cuanto a los rendimientos. Ok, estamos ya casi abordando la última fase de esta sesión. Y bueno, vamos a revisar prácticamente nuestro último punto, que está titulado Estructuras paralelas de aprendizaje. Bien, las estructuras paralelas de aprendizaje se componen de un comité directivo y de cierto número de grupos de trabajo, y ellos estudian los cambios necesarios en la organización, hacen recomendaciones para el mejoramiento y después vigilan los esfuerzos de cambios resultantes. Se utiliza el rol de facilitador, la recopilación de datos, la retroalimentación de esos datos y la consultoría de procesos. Fíjense bien,
Vamos a ver parte por parte lo que significan estructuras paralelas de aprendizaje. Estamos hablando de reunir a un cierto número de directivos. Es un comité directivo y también en ese comité, aparte de directivos, vamos a integrar a un cierto número de grupos o de equipos de trabajo y los cuales estudian los cambios necesarios en la organización. Hacen recomendaciones para el mejoramiento y después vigilan los esfuerzos del cambio resultante. Aquí normalmente podríamos estar hablando de grupos de trabajos involucrados en el área de recursos humanos. ¿Por qué, por ejemplo, yo sugeriría de recursos humanos? Porque es una de las áreas donde precisamente se puede dar esta parte del estudio de cambios necesarios en la organización. También tal vez podríamos, y sería muy enriquecedor, creo yo, invitar a otros grupos de trabajo que no necesariamente están ligados con el factor humano, pero que sí pueden estar visualizando o pueden estar dentro de lo que son los cambios en la organización, dentro y fuera. Por ejemplo, el área de ventas y el área de mercadotecnia son áreas que constantemente están llevando y trayendo información del mercado. Normalmente sus intermediarios, normalmente sus clientes son los que les dicen, fíjate que la empresa X ya subió el producto que es tu competencia. Fíjate que la empresa Y va a lanzar un nuevo producto, acaba de lanzar un nuevo producto, tú cuándo vas a lanzar el tuyo que le va a hacer competencia o no va a haber. Fíjate que la empresa X acaba de hacer una reunión para los clientes más importantes, tú no vas a hacer otra y así sucesivamente. La área de ventas y mercadotecnia es un área muy susceptible de estar manejando y trayendo información del entorno. Por ejemplo, también el área de finanzas o el área encargada del dinero, en cuanto a lo que son los cambios en el entorno económico, pues también deben estar muy al pendientes. Entonces, bueno, todos esos grupos de trabajo que estudian cambios necesarios en la organización deben estar integrados en este comité directivo y también con ese conocimiento se hacen o tienen la capacidad de hacer recomendaciones para el mejoramiento de los procesos de trabajo dentro de la misma organización o para poder asimilar los cambios, por ejemplo. Y también se van a encargar de vigilar los esfuerzos de los cambios resultantes, ¿sí? De lo que se tuvo que hacer, del proceso que se cambió o se modificó, pues también ese comité directivo se debe hacer cargo de que esos esfuerzos se estén dando, que esos cambios se estén dando en la realidad y que, bueno, se puedan enfrentar y se puedan adaptar a esas nuevas formas. El rol del facilitador aquí es un rol bien importante. También, aparte de manejar un facilitador, nos sugiere esta intervención, debe haber una recopilación de datos, debe haber una retroalimentación de datos y también se debe dar la consultoría de procesos. Todo esto que está sucediendo, todas las partes que se están desarrollando dentro del proceso, pues también deben estar sustentadas con base en una consultoría. Y eso es básicamente lo que nos sugiere la intervención de estructuras paralelas de aprendizaje. Bien, pues yo voy a terminar o a concluir esta sesión con ustedes haciendo un recuento muy rápido de estas intervenciones tecnoestructurales que tuvimos la oportunidad de aprender, de comprender en esta sesión. Sistemas sociotécnicos no es solamente ver la parte tecnológica, la parte vanguardista, la parte de la maquinaria, sino también ver el desarrollo social de las personas que conforman la organización y que tienen mucha relación con ese avance tecnológico. El rediseño del trabajo, hay que motivar a la gente, hay que ver que la gente realmente esté entusiasmada y con una alta autoestima dentro de la organización, y qué mejor que tomar como una intervención un rediseño del trabajo cuando se ha detectado o diagnosticado que la gente ya está fastidiada, lo siente muy monótona, o en cualquiera de las características hay que hacer algunas algunos cambios. También en los círculos de calidad, pues hay que dejar que la gente también proponga. Yo creo que ese movimiento de círculos de calidad que viene propiamente del Japón, de procesos productivos en una empresa por allá de autos que empieza con una T,
De ahí comienza precisamente la formación y el trabajo de círculos de calidad, si mal no recuerdo. Dejar a la gente que exprese sus ideas, que proponga, que ponga en marcha esas propuestas de mejora y que dé resultado, también suele ser altamente motivante dentro de las organizaciones. Y la administración por objetivos, yo creo, o yo he visto por experiencia y por lo que comenta la parte teórica, que también es una buena forma de trabajar. Incluso la parte de la retroalimentación y la comunicación que se dé entre inmediato superior y colaborador en cuanto a lo que es la discusión del planteamiento de objetivos y los resultados que den como el desempeño, pues también puede abrir y abre muchas puertas que nos van a permitir o que le van a permitir a la organización mejorar. Esta evaluación de desempeño es parte importante en el desarrollo organizacional. Y bien, las estructuras paralelas de aprendizaje nos sugieren entonces trabajar con un comité directivo y también trabajar con grupos distintos en las distintas áreas de trabajo que nos ayuden precisamente a identificar procesos o a identificar algunas áreas donde pueda haber mejoras. Si se dan ustedes cuenta, todas estas intervenciones básicas y avanzadas, todas estas técnicas o modelos que hemos estado trabajando a través de estas últimas sesiones, pues nos llevan a dos elementos importantes. Solución de problemas de personas, con personas y dentro de la organización. A eso básicamente se está orientando el desarrollo organizacional. No nos separemos de esa base que es bien importante, que cuando nosotros estemos escuchando hablar del DO es porque realmente la empresa o la organización se está preocupando por desarrollarse, por ofrecer mejores oportunidades tanto a sus empleados como a su mercado, ofreciendo mejores productos y evidentemente logrando mejores procesos de trabajo. Estos procesos de mejora son realmente significativos cuando los vemos ya en la parte real, en la parte viva, en la parte donde la gente trabaja y donde la gente colabora. Entonces, bueno, pues para la siguiente sesión estaremos abordando administración de la calidad, de sistemas de calidad total, y estaremos hablando de reingeniería para terminar con nuestras intervenciones tecnoestructurales. Soy Angélica Heredia, nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, hasta la próxima.